más vacilación, creo que no tengo ningún anuncio más. Y como bien saben, hoy me toca a mí predicar un estudio bíblico, y el título del estudio bíblico de hoy es Un símbolo extraño de salvación. Es una historia que todos conocemos y quiero hoy traer unas verdades espirituales a nuestras vidas para que las escuchemos y sobre todo para que las apliquemos a nuestra vida espiritual. Amén, mis hermanos. Así que si pueden acompañarme directamente al libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9. Números, capítulo 21, del 4 al 9. Cuando estén allí me dicen un amén. Y dice así la palabra del Señor. Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más estamos aquí reunidos, Dios mío, pidiendo tu guianza, pidiendo, Señor, tu palabra en mi boca, Dios mío. Señor, utilízame como instrumento en tus manos. Tú sabes, Padre amado, que uno es muy falible. Uno puede cometer infinitas equivocaciones, pero me pongo en tus manos. En estos momentos, Señor, me abandono en tus manos y pido tu ayuda para la predicación de tu palabra. Permite que sean expuestas las verdades bíblicas de este pasaje, Señor, y que sean aplicadas a nuestras vidas y que vivamos a través de ella. Vivifica, Señor, mi vida y también la de tu iglesia, y que todo esto sea hecho para tu gloria. Te lo pido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, como bien sabéis, nos encontramos hoy en el libro de Números. Es uno de los 5 libros que conforman lo que comúnmente llamamos el Pentateuco, atribuida su autoría a Moisés por todo o la mayoría de los eruditos, porque este libro junto a los otros 4 hacen una unidad, el Pentateuco, la ley del Señor. Y se llama así Números debido a que en este libro se registran los 2 censos del pueblo de Israel. El primer censo son de aquellos que salieron de la tierra de Egipto, el número de personas que salieron de la tierra de Egipto, el primer censo, y el segundo de los que entraron en la tierra prometida, en Canaán, 39 años después. Por eso se llama Números este libro. Recordemos antes, hermanos, de dónde venimos para llegar a aquí. ¿De dónde venimos? ¿Qué ha pasado antes? Los israelitas habían salido de Egipto, habían pasado por en medio del Mar Rojo en seco y llegaron al monte Sinaí. Una vez allí, a lo alto del monte, Moisés sube y recibe los 10 mandamientos del dedo de Dios, recibe la ley del pacto. Moisés tardaba demasiado y el pueblo comenzó a impacientarse y rompió el pacto cometiendo el gran pecado de la idolatría, permitido principalmente por Aarón, quien es el que fabrica el becerro de oro, el hermano de Moisés, la autoridad en aquel momento. La ira del Señor se manifiesta y Moisés intercede por este pueblo. Dios otorga misericordia al ruego de Moisés y les provee leyes para que el pueblo pueda manejarse en medio de Dios. Dios establece estatutos, leyes y preceptos para que de una manera más santa el pueblo pueda vivir junto a su Dios. Esto ronda más o menos durante un año. Israel se establece en el monte Sinaí. No es que llega y se va, sino que durante un año alrededor de tiempo Israel se establece en el monte Sinaí. Y es aquí donde entra a escena el libro de Números. Es el primer censo, ya se había hecho, habían salido de Egipto y el pueblo ahora sí, como un solo hombre, mira hacia el objetivo de la tierra prometida, con Judá a la cabeza. Si recuerdan, Números, en el libro de Números, las tribus se establecen como un cuadrado en dirección a la tierra prometida. Lo tienen ahí en la pantalla. Judá va a la cabeza, en el centro están los levitas, y aún más en el centro de los levitas está el tabernáculo de Dios.
norte, sur, este y oeste, todo Israel como un solo hombre se dirige hacia la tierra prometida, hacia el lugar donde Dios les había prometido. Y Judá, no es casualidad, está a la cabeza, hacia el frente, guiando el camino de esta nación. Se había designado todos los designios, todos los estatutos y todas las órdenes de los levitas, se había hecho ya y el pueblo está totalmente preparado para caminar hacia Canaán. Y hermanos, ¿pueden ver la imagen? El centro del tabernáculo, los levitas a los lados y todas las tribus alrededor. Todo esto era un símbolo elaborado conscientemente sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de la existencia de su pueblo. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de todo Israel, el pueblo debería cerciorarse con todo el esfuerzo posible para que la santidad de Dios fuese guardada. Por eso veis el tabernáculo, los levitas alrededor del tabernáculo y toda la tribu alrededor de todo ello. Un Israel, un cuerpo hacia la tierra prometida. Amén. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Amén. ¿Qué pasa a partir de ahí en adelante? Todo lo que he dicho ahora es hasta el capítulo 10, pero en hacia adelante pasan acontecimientos importantes que los pasaré muy por encima. Del capítulo 11 al 12, el pueblo empieza a hacer lo que comúnmente más sabe, quejarse contra Dios. Concretamente se queja por el hambre y por la sed que pasan en el desierto. E incluso el hermano de Moisés y su hermana, Aarón y Miriam, critican a Moisés y se oponen a él delante del pueblo. Capítulo 11 y 12 pasa eso. Seguidamente, en el 13 al 15, en el viaje hacia el desierto de Parán, Dios le dice a Moisés que envíe 12 espías a mirar la tierra, a corroborarla, a reconocer la tierra. 10 de ellos vuelven con malas noticias y 2 de ellos, concretamente Josué y Caleb, vienen y afirman que Dios los puede librar de sus enemigos. ¿Qué es lo que hace lamentablemente el pueblo de Israel? Escucha más lo malo que lo bueno. Y el pueblo desanima, se desanima, el pueblo trae malas noticias y se empieza un motín contra el líder de Dios, diciéndole: Señor, ¿para qué eliges a Moisés? Queremos volver una vez más a Egipto. El Señor, con razones suficientes para erradicar al pueblo, contesta una vez más al ruego de Moisés en base a su fidelidad, pero no escatima su justicia. Dios responde, sí, los perdona, sí, pero no escatima su justicia, no pasa por encima de él. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Les concede a este pueblo lo que realmente querían. ¿No queréis ir a Canaán? ¿A Canaán? Perfecto, no iréis a esta tierra. Y toda esta generación van durante 40 años y mueren, a excepción de Caleb y Josué. Y solamente sus hijos, los que eran menores de 19 años para abajo, son los que entran a la tierra prometida. ¿No queréis entrar en Canaán? Perfecto, cumplo lo que decís. No vais a entrar a Canaán, ninguno de vosotros. Capítulos 13 al 15. Del 16 al 17, increíblemente, nada de esto hace volver en razón a Israel y se levanta una rebelión de levitas, la rebelión de Coré, seguramente la recuerdan, contra Moisés y contra Aarón. Dios entonces hace justicia y renueva una vez más el compromiso con Moisés y Aarón y los hace líderes, diciéndole al pueblo: estos son los líderes que he puesto delante de vosotros. ¿Y qué es lo que pasa? La tierra se abre en dos y dice la Biblia textualmente que descendieron vivos al Seol. Y tú puedes leer que el texto dice que tanto Coré como con toda su familia descendieron vivos al Seol, haciendo referencia a que el pecado no es algo individual, sino que mancha a tus seres más cercanos y queridos. Amén. Finalmente, en el capítulo 20, antes del nuestro, los israelitas vuelven una vez más, hermano mío, a quejarse sobre la sed y del por qué sacaron a Egipto a Israel. Lo recriminan a Dios, recriminan a Moisés y recriminan a Aarón. Y el Señor les dice a Moisés: oye, habla a esta peña para que salga agua. Pero Moisés, excedido seguramente como humano que es, pasa los límites. No habla a la roca, golpea la roca y deshonra a Dios, porque al proveer la roca, a proveer agua a través de la roca por medio de su fuerza, le está diciendo al pueblo de Israel: Dios no ha dado agua, soy yo. Y Dios le dice: me has deshonrado delante del pueblo, por lo tanto, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés obviamente no entra. Acaba el capítulo 20 y vemos cómo Aarón muere y lo sucede su hijo Eleazar.
Y aquí nos encontramos aquí. Han pasado muchas cosas, acontecimientos importantes, pero solo lo hago a vuelo de pájaro, para que nos situemos. Llegado aquí, quiero establecer mi predicación en 4 puntos, y el primero de todos es este de aquí. La queja del pueblo es la vestimenta de un corazón no regenerado. Versículos del 4 al 5 del capítulo 21. Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. El antecedente inmediato de estos versículos nos describe que el pueblo había recibido una gran victoria contra el rey Arad, un rey cananeo. Los versículos del 1 al 3, si los leéis rápidamente, veis que el pueblo hace un voto con el Señor. Señor, tenemos unos enemigos, deseamos vencerlos, y Dios les da victoria. Esa victoria debería haber infundido confianza, aliento, gozo y esperanza al pueblo de Israel, porque el todopoderoso Dios estaba de su lado. Pero sin embargo, hermanos, Israel olvida la victoria, olvida su beneficio y rápidamente manifiesta lo que había en el interior de su corazón por medio de las palabras que hemos leído aquí. ¿Y qué es lo que utiliza Dios para sacar lo que hay en el corazón de Israel? ¿Qué es lo que utiliza Dios? Utiliza la prueba en el desierto. Y es la primera verdad que quiero establecer en esta tarde aquí. Dios utiliza la prueba para manifestar lo que hay en el corazón del ser humano. Deuteronomio 8:2 dice lo siguiente: Moisés recuerda esto a la segunda generación: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte y probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El Señor prueba el corazón de Israel. El Señor prueba la fidelidad del pueblo hacia su nombre, pero este es hallado falto. Suspende. La gran victoria sobre los cananeos no fue suficiente para arraigar confianza en el pueblo de Israel, pues este suspendió el examen de Dios. Y no es la primera vez, hermanos, que pasa esto con este pueblo. Este pueblo había suspendido constantemente con un 0 en la fidelidad y en la gratitud hacia Dios, pero había aprobado con un 10, con un excelente en la queja y en la murmuración contra su Señor. 0 en fidelidad, 0 en agradecimiento, un 10 en la queja y en la excelencia. ¿Te suena eso? ¿Te suena? Y es que este libro de Números, hermano mío, la queja es constante escrita en estas palabras. Es una manifestación constante del deplorable estado espiritual en el cual se encuentra Moisés. Y te hago un recordatorio rápido de cuando Israel se quejó constantemente contra el Señor. La primera queja la encontramos en Números 11, del 1 al 3. Es una queja acerca del camino. El camino era demasiado difícil, demasiado duro, y ellos se quejan contra Dios. Es la queja número 1, por el camino que les tocaba caminar. Queja número 2, acerca de los alimentos. No tenemos carne, ni cebollas, ni patatas, dicen ellos. Se quejan contra el alimento que no tenían en el desierto. Queja número 3, se quejan también por los gigantes que habían en la tierra prometida. ¿Recuerdan? 10 vienen con malas noticias, 2 vienen buenas, y se quejan también contra los gigantes porque Dios no los podía librar, según dicen ellos. Queja número 4, una vez más, se quejan contra los líderes que Dios había puesto, Moisés y Aarón. Queja número 5 también, se quejan acerca de los juicios divinos. Cuando Dios abre la tierra y los traga a los de Coré, dicen que el castigo es demasiado grande, que no debería haber sido así. Y se quejan contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Y la última queja, la sexta, antes de esta, se quejan porque están pasando por el desierto. Tenemos 6 murmuraciones había hecho el pueblo ya antes de hoy, en lo que había pasado en el capítulo 21. Hay suficientes razones para que Dios diga: basta, basta, basta. Constantemente Dios los estaba probando en el desierto, y constantemente ellos manifestaban que no se merecían que Dios los hubiese sacado de Egipto. Leemos que el pueblo se impacientó porque dice el texto que rodearon la tierra de Edom, versículo
4, que rodearon la tierra de Edom. Eso hace referencia a que no pasaron por en medio de la tierra, pasaron alrededor. Eso implica un viaje más largo, más difícil, más duro. ¿Por qué? Porque Dios quería probar lo que había aquí. Y salió. La murmuración ya no iba dirigida hacia Aarón y a Moisés, sino que el texto dice claramente que el pecado primeramente va dirigido en dirección vertical y luego horizontal. Y deberé recordar eso, hermano, que cuando pecamos tú y yo contra mi hijo, contra mi esposa, contra mi iglesia, primeramente quien recibe la falta es el mismísimo Dios. Y luego lo horizontal. El texto dice que ellos se quejaron contra Dios primeramente y luego contra lo que Dios había puesto su autoridad, contra Moisés. Versículo 5 lo dice así: y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Curiosamente, parece ser que el hijo pródigo entendía esto, cuando una vez habiendo gastado todos sus bienes, va y le dice a su padre lo siguiente, Lucas 15:21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mi hermano, mi mala actitud, mi queja ante la prueba, mi murmuración ante la prueba, solo va a evidenciar externamente lo que se alberga en el sótano de mi vestimenta cristiana. Mi mala actitud ante la queja, mi mala actitud ante la prueba, mi mala actitud y la murmuración solo va a evidenciar el polvo con el que yo guardo debajo de la alfombra la piedad de mi vestimenta externa. Lo que yo veo de ti es algo hermoso, lo que tú ves de mí es algo hermoso, mas sin embargo, ¿cómo te veo yo o cómo me ves tú cuando enfrento yo la prueba? Solo puede ver el corazón el Señor, y si yo me quejo, murmuro ante la prueba, y me quejo totalmente de todo esto, mi mala actitud, solo evidencia que mi corazón es altamente ingrato, hermano mío. Es altamente ingrato. Y ese corazón que es ingrato será tan necio, será tan desagradecido, que después de apuntar al cielo contra Dios y de hacer culpable a Dios por la situación que está pasando, me llevará a mí a expresar palabras tan fuertes como las que hizo el pueblo de Israel. El versículo lo dice así: ¿y por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. La versión Reina Valera lo dice un poco más fuerte, la parte final dice: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, estaban criticando el pan de Dios. Al leer tú estas palabras debes ponerlo en el contexto adecuado. Debes imaginar un tono no apacible ni tranquilo. Debes imaginar que estas palabras fueron dichas con odio, con desprecio, con ira, con furor, con desagrado. Ellos realmente, hermano mío, estaban odiando la situación. Y no solamente odiaban la situación, sino que odiaban a aquel que los había enviado en el desierto. Estaban odiando a Dios con toda su alma y despreciaron el maná del cielo que Dios había proveído. Hermanos, estaban llamando miserable al pan de Dios. ¿Quién es el pan de Dios? Jesús. Estaban diciéndolo: Señor, tu pan es miserable y mi alma aborrece eso. Hermano, un corazón ingrato se va a expresar así delante de Dios. Un corazón que manifiesta piedad externa, pero en el fondo está podrido, va a decir palabras así en lo íntimo. Es así de mala es la queja. Queridos hermanos, yo estoy seguro que tú y que yo pasamos en este desierto de este mundo una vida muy difícil, mas sin embargo, ¿cómo estás tú llevando la prueba en el desierto de tu vida? ¿Cómo la estás llevando? ¿Cuántos exámenes de carácter cristiano Dios te ha enviado? ¿Cuántos has aprobado? ¿Cuántos has suspendido? ¿Cómo estás tú caminando en el desierto de este mundo, en la prueba que estás pasando ahora mismo? ¿No tienes economía? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Problemas con tus hijos? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Problema con tu esposa y esposo? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Problema con aquel vecino difícil? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué produce en ti la prueba? ¿Qué sale de ti cuando Dios aprieta un poco la tuerca? ¿Sale queja? ¿Sale murmuración? ¿Sale todo eso? Ciertamente, hermano, para quien es agradecido con Dios, todo le parece de provecho. De nada se queja,
y ve al Señor en medio de todo lo que le estaba pasando. Hermano, cuando tú digas ¿por qué estoy pasando esto? Recuerda, la respuesta es fácil: para hacerte más a la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué pasas dificultades económicas? Para hacerte más a la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué tengo enfermedad a veces? Para hacerte más a la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué pasas trifulcas en la iglesia? Para hacerte más a la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué hay trifulca en el matrimonio? Para hacerte más a la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué pasas por pruebas, hermanos? Para hacerte más a la imagen de Cristo Jesús. Y punto. Y punto. Deberías ver la prueba como una bendición, que Dios te quiere tanto que moldea tu carácter para que sea probado y manifestado el carácter de Jesús en tu vida y en mi vida. 1 Tesalonicenses 5:18 dice lo siguiente: dad gracias en todo. Y en todo es en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces nos enfocamos demasiado en la prueba, demasiados en el problema, y no vemos la bendición tan grande que tenemos, que Dios está con nosotros. ¿Cómo estás en medio de la prueba, mi hermano? Ciertamente lo que salga de tu boca es lo que hay dentro de tu corazón. Amén. Y si hay queja e ingratitud, se verá que no estás tan bien con Dios como realmente lo crees, o que no estoy tan bien con Dios como realmente yo lo creo. Así que la queja manifiesta un estado deplorable espiritual en el cual tú y yo malmente podemos incluso haber caído. La queja del pueblo manifiesta algo que Dios tiene que responder. Y eso me lleva a mi segundo punto: el juicio de Dios. El juicio de Dios. La respuesta de la gravedad del pecado es el juicio de Dios. Versículo 6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Las palabras que el pueblo había expresado al Señor salían desde el fondo de su corazón. No eran palabras livianas ni suaves, manifestaban odio y también su condición espiritual. ¿Cómo responde Dios en tal situación? Con juicio. Con juicio. El detalle que se nos da aquí en el texto es realmente interesante, hermano. No se nos dice las serpientes si eran grandes, si eran pequeñas, si eran largas o cortas, si eran marrones o verdes. Eso no es importante para el escritor, pero sí deja algo en claro. Lo que sí es importante aquí en el texto es el efecto que producían las serpientes cuando mordían. Dice la palabra, eran serpientes ardientes. Otra traducción dice, eran serpientes abrasadoras. Las escrituras las llaman así porque la mordedura de esas serpientes infligían una inflamación muy grande. Ardía en el lugar que se picaba, hasta el punto de provocar la muerte. Y no hay nada más horrible, mi hermano mío, que morir por causa de lo tan grande que es el dolor. No estaban muriendo por un paro cardíaco, ni por un ictus, ni muerte súbita. Era muerte por causa de la magnitud tan grande que producía la picadura de la serpiente. Fíjate si picaban fuerte, que traían muerte. Y Dios envía eso. El juicio de Dios es automático, no se hace esperar. Directamente el Señor lo envía. Al leer esto debemos entender y darnos cuenta que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Es el mismo del Nuevo. Dios no ha cambiado. Su carácter es inmutable. Y su respuesta con referente al pecado sigue siendo la misma en el día de hoy. Aunque no nos caiga el rayo encima a nosotros. Si no, ve y pregúntale a Ananías y Zafira. O ve y pregúntale a Herodes. Leamos una historia como esta. Hechos 12:20 al 22. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. Y el día señalado, Herodes, vestido con la ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido por gusanos. El juicio de Dios fue fulminante con la vida de Herodes. El juicio de Dios fue fulminante con Ananías y Zafira. El juicio de Dios fue fulminante con el pueblo de Israel aquí en el desierto. Hermano, líbrate de moldear y querer abrazar un cristianismo que es light, un cristianismo en el cual comúnmente se ven pancartas en la calle en el día de hoy
Líbrate de querer escuchar solamente mensajes en los cuales dices, Jesús solamente te ama. Y solamente eso. Líbrate de una congregación de tales características. Líbrate de aquella congregación que por miedo a ofenderte y llenar un sinnúmero de sillas en su congregación, calla ante la verdad. Se calla ante la verdad y proclama solo y exclusivamente que Dios es solamente amor. La verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Callas ante la verdad, es pecado delante del Señor. Corrompes la verdad, es pecado ante los ojos del Señor. Y esta es la verdad que tú y yo proclamamos a día de hoy. Creemos, confesamos y decimos lo mismo a los cuatro vientos sin ningún temor a ser reprochados, sin paños tibios, que el verdadero y único Dios es un Dios de amor y también es un Dios como fuego consumidor. Esa es la verdad total de Dios. Líbrate de iglesias que te quieren predicar poco y no te quieren predicar todo el consejo de Dios. Eso es lo que convierte al único, amoroso y santo Dios en un Dios justo por siempre y para siempre. R.C. Sproul dijo lo siguiente: un Dios que es todo amor, todo gracia, todo misericordia y nada de soberanía, nada de justicia y nada de santidad y nada de ira, es un ídolo y no es un Dios verdadero. Israel se olvidó delante de quién estaba, amado hermano. Iglesia, no olvides delante de quién estás. Tuvo en poco el pacto eterno del Señor. Tuvo en poco su divinidad. Despreció la obra, despreció su santidad, despreció el cuidado de sus manos. Israel blasfemó su santo nombre, quebrantó el pacto, fornicó y adulteró con muchos otros falsos dioses, corrompió sus santos decretos y leyes, buscó agua en cisternas rotas, odió a Dios y aborreció su gobierno sobre él. Tuvo en poco su paciencia y su bondad, se airó ante la corrección y la disciplina de Dios. Israel quiso vivir en muerte sabiendo que Él es el dador de la vida y la fuente de la vida. Y cuando hablo de Israel, hermano, no hablo solamente de ellos, también hablo de ti y hablo de mí. Porque en otro tiempo tú también blasfemaste contra Dios, no querías su gobierno, le insultaste, no querías saber nada de Él, no querías su disciplina, no querías buscarle como agua de fuente de vida, sino que despreciaste su consejo. Y hay razones suficientes para que la tierra se abra y que descendamos todos juntos al Seol vivos. Pero por su gracia y por su amor, Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo, hermano mío. Dios la ha tenido. Y todo eso lo encontramos en Cristo Jesús. Mediante el juicio de Dios, Dios le está diciendo a Israel, le está recordando que es un Dios de amor justo y perfecto, que aborrece y castiga el pecado. Israel, yo no soy como tú, le está diciendo Dios. No me puedo negar a mí mismo. Yo debo actuar con tu rebeldía hacia mí. Aunque seas tú infiel, Israel, yo sigo siendo fiel a mis promesas. Y te envío a serpientes porque te amo, porque deseo tu corrección. Y reproduzco las palabras del Salmo 50 en las que Dios se declara como Dios del justo y del impío. Y mira lo que le dice al impío el Señor. Salmo 50 del 21 al 23. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Olvidó Israel que Dios no era como ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios envía ante la respuesta con el pecado? Aquí el medio que Dios envió para ejemplificar esa muerte y producir muerte en el pueblo de Israel fueron serpientes ardientes. Serpientes. Sí, es un símbolo que obviamente apunta ¿a dónde? Hacia el Génesis. Un símbolo de maldición, un símbolo en el cual debería recordar a Israel que él era un animal maldito. Y si Dios envía serpientes, es para que Israel recuerde, la serpiente es un animal maldito. Y si Dios envía serpientes en medio de mí, es que estoy bajo la maldición de Dios. Y a Dios no le agrada. La serpiente era un símbolo de maldición y nada bueno podría traer un símbolo como ese. Génesis 3:14 dice lo siguiente: y el Señor Dios dijo a la serpiente:
por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Sin embargo, Dios sorprendentemente con este juicio también envía esperanza, amado hermano. Ese símbolo que trae maldición al pueblo se convertiría en un símbolo de salvación. Y es que los juicios de Dios, hermanos, no son porque Dios le da la gana. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene un propósito eterno. Hermano, grábate eso. Tu vida espiritual será mucho mejor. Nada pasa por casualidad. Hay un propósito eterno en Dios, en tu aflicción y en mi aflicción. Recordar eso nos ayudará a caminar mucho mejor en este mundo difícil. Recordar eso nos hará mirar la vista al cielo y no enfocarnos demasiado en nuestras circunstancias. Tenemos la queja del pueblo, tenemos el juicio de Dios y Dios da esperanza siempre en medio del juicio. Punto número 3. La esperanza salvadora de la sombra de la serpiente. Versículos del 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, éste vivía. La única respuesta sabia ante el peso del pecado de la persona, ante el peso del sufrimiento, ante el juicio de Dios y el ardor de la ira de Él, es acudir con sinceridad a los pies del Señor, arrepentido de nuestros actos. Si tú pasas por dificultad, hermanos, y no miras a Dios, estás en una condición muy peligrosa. Con sinceridad nosotros deberíamos acudir a Dios si experimentamos el peso de la culpa de pecado sobre nuestros hombros. Con un corazón arrepentido deberíamos acudir hacia Dios. Y si no lo hacemos, manifestaremos una cerviz dura y un corazón orgulloso, tal como lo está haciendo Israel en estos momentos. ¿Cómo va el no creyente cuando pasa una dificultad en este mundo? ¿Busca a Dios? Es muy difícil. Si Dios no toca el corazón, Él se ensimismará en su condición, en su prueba, y no buscará el refugio del santo eterno trono del Señor. Mas, sin embargo, tú y yo sí, ¿verdad? Tú y yo sí, cuando pasamos por la dificultad, ¿a dónde nos dirige eso? A los pies de Cristo Jesús. Señor, yo no puedo. Señor, es difícil. Señor, ayúdame, porque en mis fuerzas yo decaigo. Pero sostén mi mano, porque tú me das fuerzas como el búfalo, dice la palabra del Señor. Amén. Israel acude sabiamente a Moisés y confiesa su iniquidad y su pecado y pide rogando a Dios el ser liberado de su juicio. El versículo 7 dice así: el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Mira, es sincero, al menos en este momento delante del Señor. Hemos pecado. ¿Qué hemos hecho? Porque hemos hablado contra el Señor y contra ti, Moisés. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. No obstante, aunque el pueblo acude a Dios arrepentido, pidiendo intercesión, Dios, que conoce y pesa el corazón del ser humano, responde al pueblo. Y es curioso, hermano, Dios responde soberanamente conforme a su voluntad y no estrictamente a lo que el pueblo pide. ¿Qué quiere decir esto? Me da a entender esto, hermano mío, que Dios es soberano totalmente, hasta en las condiciones, hasta en el modo y hasta en la forma de salvar, y no el hombre. El hombre no decide cómo Dios debe salvar. El hombre no decide cómo, ni cuándo, ni dónde Dios salva. Dios es que pone la circunstancia y las condiciones para salvar. Amén. ¿Ellos qué piden, hermano mío? Léelo conmigo. Ellos piden: Señor, quita la serpiente de nosotros. Quita la serpiente, Señor. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? Lo leeremos aquí. Y saco dos enseñanzas interesantes en base a este texto de aquí. Dios, número 1, Dios no quita las serpientes abrasadoras en el momento indicado. Dios las deja ahí. ¿Cómo sabemos? El texto dice: todo el que sea mordido. Y si dice todo el que sea mordido, da a entender que las serpientes aún seguían ahí, ¿verdad?
aún siguen ahí, para enseñarnos un propósito mayor. El Señor no erradica la serpiente. Las serpientes siguen allí en medio del pueblo. Increíblemente las mantiene para enseñarles las consecuencias de su pecado. Las serpientes ahí deberían recordar a Israel lo que habían hecho con sus palabras y sus actos. Dios no las quita, las mantiene ahí. Y lo que debemos entender tú y yo, amado hermano, es que la gravedad del pecado y las consecuencias de nuestro pecado son visibles incluso a veces a día de hoy en nuestros días. Aunque seamos perdonados, justificados y siendo hijos de Dios, aún a día de hoy seguimos arrastrando consecuencias de nuestros pecados. Un hijo fuera del matrimonio trae consecuencias a ese hombre porque debe pagar una pensión sí o sí ante ese hijo que fue hecho fuera del matrimonio. Una mala respuesta contra tu mujer, verás que su corazón está herido también y arrastrará un dolor en el corazón de tu mujer. Una mujer que no actúa como ayuda idónea también afectará el corazón seguramente ante el corazón de ese esposo. Un hijo rebelde o un padre que cría a su hijo mediante la tiranía y el oprobio, seguramente en el final de sus días ese hijo no visite a su padre. Las consecuencias del pecado, como las serpientes aquí, aún se manifiestan en nuestros días de cristianos, hermano mío. Y yo estoy seguro que tanto tú como yo seguimos experimentando consecuencias de decisiones pasadas en nuestra vida anterior. ¿Verdad que sí? Cada uno sabe lo que está pasando. Yo sé lo que pasó. Y yo sé que debo recordar como Israel, las serpientes en el pueblo, de que a día de hoy sigo experimentando las consecuencias de mi pecado pasado. Y soy perdonado en Cristo Jesús. Y soy limpio y soy hijo de Dios. Pero Dios no escatima su justicia. Ese es el perfecto Dios. Cuando viene la prueba la gente dice, no, eso no es de Dios. Mentira. Dios es el autor muchas veces de las grandes pruebas de nuestra vida. Mira cómo Pablo sabía esto. Pablo sabía que había resquicio de pecado y consecuencia de pecado en su vida. Romanos 7:19 dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo reconoce que hay una lucha interna, que aún hay parte de su pecado ahí dentro. Y eso lo lleva a actuar de una manera que a Dios no le agrada. Así que Dios no erradica las serpientes en el pueblo. Hermano, ¿Dios ha erradicado ciertas serpientes en tu vida a día de hoy? Quizás a día de hoy sigues experimentando las consecuencias de las malas decisiones que hiciste en el pasado. Hermano, dale la gloria a Dios porque aún sigues vivo. ¿Y sabes por qué está ahí? Para hacerte conforme a la imagen de Cristo Jesús. Solamente por eso. Para que mires para arriba y cuando no veas salvación ni en la izquierda, ni en la derecha, ni delante ni atrás, mires arriba y digas, Señor, tú sigues conmigo en el día de hoy. Es por eso, hermano, no es por otra cosa más. Para hacerte a la imagen de Cristo Jesús. Así que aún hay consecuencias en nuestras vidas, seguramente, a día de hoy. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda es algo mucho más interesante. Si la serpiente que Dios envía eran serpientes ardientes y abrasadoras, ¿cómo es la solución que Dios da? La esperanza de vida es una serpiente de plata, también abrasadora. El Señor dice en el versículo 8, el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora, ¿verdad? ¿Por qué pone esa palabra ahí el Señor? ¿Por qué no dijo simplemente una serpiente nada más? Hay enseñanza bíblica aquí, hermano. El efecto de la vida que produciría al mirar la serpiente, la solución de Dios, era como mínimo de igual de envergadura o incluso de mayor envergadura que la muerte que producían las serpientes. Me explico mejor. Si las primeras serpientes eran lo suficientemente poderosas como para producir muerte dolorosa, una muerte abrasadora, la solución de Dios, el antídoto a esa maldición, la serpiente de bronce en el asta como esperanza de vida, debería producir como mínimo vida o a menos abundantemente vida para sobrepasar y contrarrestar el efecto de la muerte. Si la serpiente que producía muerte era abrasadora, la solución también debe ser abrasadora. Amén. Así que Dios tendría que como mínimo quitar la muerte y dar vida a aquel que miraba a la serpiente. ¿Y a dónde apunta esto, hermano mío? Si por la muerte de unos murieron algunos, por la victoria de uno vivirán muchos más. Romanos 5:17 al 18. Porque si por la transgresión de uno
por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Si la serpiente producía muerte y era abrasadora, la vida también debería venir abrasadoramente hablando. Así que la solución de Dios tenía que solapar la muerte y dar aún más vida a aquel que ejercía fe en la serpiente. Y eso apunta obviamente a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No sería posible si la muerte produce un 50% de muerte, Dios no podría enviar una solución del 30%, sería menor. Como mínimo tenía que llegar al nivel de solapar la muerte y dar mucha más vida a aquel que miraba a la serpiente. Y eso apunta, hermano mío, a Jesucristo. Por eso tú y yo tenemos vida, pero vida en abundancia. Porque mirando a Jesús, tú y yo tenemos algo mucho mejor y más grande que la mismísima muerte, el perdón de todos nuestros pecados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La palabra abrasadora hace referencia a que Dios, la solución que iba a dar, era mayor que el efecto de muerte. Y eso lo encontramos en vida en Jesús. Amén. Y me lleva al punto final. La queja del pueblo, el juicio de Dios, la solución que Dios da, la sombra de la serpiente que apunta a alguien mucho mayor, obviamente. Y finalmente, el punto 4 es, mira por la fe a Dios y tú serás salvo. Aquí concluimos con el último punto que podemos vislumbrar en el versículo 9. Así como Dios proveyó esperanza al mirar a la serpiente de bronce, tú y yo entendemos que la serpiente de bronce solo es una sombra de algo que tiene que venir mucho mayor en el final, en el tiempo más adelante. Esto es la salvación por la fe, a creer en el sacrificio del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Es evangelio puro esto, hermano. Es evangelio puro. Dios le estaba diciendo al pueblo, hay maldición en ese momento, y los israelitas no podrían comprender que hubiese salvación por medio de un símbolo de maldición. ¿Cómo Dios va a traer salvación por medio de una serpiente? ¿Cómo Dios va a traer salvación por medio de un símbolo de maldición? ¿Qué pasa ahí en la cruz? El símbolo de maldición que era en el Antiguo Testamento la serpiente, la cruz, ese símbolo de maldición, Dios utilizó para traer salvación al pueblo. Dios le estaba diciendo a Israel, lo que tú no comprendes hoy, lo cumpliré más adelante. Lo que tú no sabes hoy, Israel, es que yo todo lo hago con un propósito eterno. Y esto no es para que tú aprendas, sino es para que tú y yo, hermano mío, a día de hoy entendamos el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Sin este relato, tú y yo no comprenderíamos en este relato concretamente lo que Dios quería hacer en el futuro. Israel debía mirar el símbolo de plata alzado, así ellos serían salvados y no morirían debido a las picaduras de las serpientes. Es necesario que tú también mires y fijes tu mirada en la serpiente. Una acción concreta de voluntad. Mira queriendo voluntariamente hacia aquel lugar. Si el pueblo quería ser sanado, debería mirar queriendo a la serpiente de bronce. En este suceso vemos cómo se abrazan juntamente el sacrificio de Cristo Jesús con la fe de su pueblo. Isaías 45:21 dice lo siguiente: proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, dice Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más fuera de mí. Así como la imagen de bronce de la serpiente venenosa era levantada, así también Cristo, hermano, como uno nacido en semejanza de pecado, en símbolo de maldición, sería levantado en el futuro. Los afligidos israelitas no tenían otro medio de salvación. Mirar allí, al lugar que Dios había indicado, y tal como los pecadores a día de hoy no tienen esperanza alguna de salvación, excepto que por la fe fijen sus ojos en la cruz de Cristo. Dios así lo ha querido hacer, y Dios así lo deja plasmado en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que la serpiente, ese símbolo de maldición,
trajo salvación en el pasado y la cruz de Cristo, ese símbolo de maldición, Cristo hecho pecado, trae salvación a todo aquel que cree en Él. Y así es que tú y yo vivimos por fe y para fe. Mas sin embargo, hermanos, no quiero quitarle mérito a las Escrituras. Quiero ir un poquito más allá que esto. ¿Es la serpiente de bronce levantada lo que salvó al pueblo? Ciertamente se dice que el que mira a la serpiente será salvo. Si Moisés hubiese levantado una serpiente de bronce y el pueblo hubiese mirado esta misma, ¿se hubieran salvado? La respuesta es un rotundo no. Hermano, no es la serpiente la que salva. No es el símbolo lo que salva, sino que es la fe en la palabra de Dios lo que realmente salva. Eso es lo que realmente salva, hermano mío. Dios había dicho a Moisés, hazte una serpiente abrasadora. Y el pueblo tenía que mirar la serpiente y recordar lo que Dios había dicho. Dios ha dicho que todo aquel que mire allí sería salvo. Eso me hace entender, hermanos, que el plan de Dios, el plan A de Dios siempre ha sido, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, salvar a través de la fe en su palabra. Salvar a través de la fe en el verbo de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios, porque en sí mismo el símbolo no salva. En sí mismo la cruz no salva. Lo que salva es ejercer fe en lo que Dios ya ha revelado. Eso salva. ¿Y a quién Dios reveló? A Cristo Jesús al mundo entero. Amén, mi hermano. La fe en la palabra de Dios es lo que realmente salva. La serpiente de bronce solo es un símbolo visible y temporal que Dios envió para plasmar y dar credibilidad a sus palabras. Pero Jesucristo es algo mucho mayor que eso. Él no es un símbolo. Él es el verbo de Dios encarnado. Él es la revelación perfecta de su imagen. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es la exégesis del Padre. Él pisará la cabeza de la serpiente. Gloria a Dios. Él es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es el objeto de nuestra devoción y de nuestra fe. Él es el objeto de nuestra adoración plena. Mirándolo a Él y solamente Él tendremos la fe y la seguridad de ser salvos y cimentados en la verdad de Dios por siempre y para siempre. Amén. Amén, mi hermano. La palabra de Dios es lo que realmente salva, no el símbolo. Israel debería entender eso. Debería saber que la palabra de Dios es lo que realmente salva y la fe en lo que Dios ha dicho es lo que trae salvación incluso en el día de hoy. Amén. Así dice la palabra del Señor en Romanos 10. Así es la fe. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿El qué? La palabra de Dios. Versículo que todo cristiano sabe. El oír la palabra de Dios y ejercer fe en ella es lo que realmente hace ser salvo. El pueblo oyó la palabra de Dios en aquel entonces y no murió. Así también hoy, en este momento, oye tú la palabra de Dios y no mueras en este momento, amigo no creyente. Cree lo que Dios ha dicho. Cree con todo su corazón que Dios allí en la cruz, que Jesús allí en la cruz paga el perdón de todos tus pecados más rojos como el carmesí. Cree el Evangelio de Jesucristo. La historia de aquí, hermanos, es para que tú y yo entendamos la salvación tan grande que Dios ha manifestado en el día de hoy para todo aquel que cree su santa palabra de todo corazón. Amén. Mas, sin embargo, hermano mío, eso es la fe, la salvación de Dios. ¿Crees tú, hermano mío, que Israel aprendió la lección de que la serpiente de bronce era no más que un símbolo temporal de salvación? ¿Crees tú, hermano, que Israel entendió que había que mirar más allá de la serpiente y tener fe en lo que Dios había dicho? Israel aprendió que la fe en la palabra de Dios es lo que salva y no el objeto de metal. ¿Crees que lo aprendió? La respuesta es que no. Israel no aprendió. Evidencia una vez más que Israel no creyó nada de lo que Dios había dicho. Y así lo dice expresado el segundo libro de Reyes 18 del 1 al 4. ¿A Israel aprendió? Obviamente no. Dice así, segundo libro de Reyes 18, del 1 al 4. Y aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abib, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor,
conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Por qué? Porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustam, que era objeto de bronce. ¿Crees que Israel aprendió que debía ser salvo a través de la fe? Lamentablemente no. Aún en los días de aquel rey, la pusieron como un ídolo y le seguían dando sacrificios e incienso, y no entendió nada de lo que Dios les quería enseñar. Hermano, entiende por favor de lo que Dios te quiere enseñar hoy, de que la salvación es por fe en la palabra de Dios y que la salvación es por fe en el verbo de Dios manifestado en Cristo Jesús. No seas como Israel, que se queja constantemente de su aflicción. No seas como Israel, que tuvo un poco la presencia de Dios. No seas como Israel maldiciendo el pan de vida de Dios. No seas como Israel con un corazón ingrato. Sé un creyente en Cristo Jesús que cree la palabra de Dios por fe y para fe. Porque por fe andamos y por fe vivimos. Y por fe le veremos en su segunda venida. Así que hermano, gózate porque Dios salva por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque esto es de gracia de Dios y don de Dios en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén. Que sea Dios bendiciendo su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, quiero darte las gracias una vez más por permitirnos compartir tu palabra. Señor, hemos visto cómo un corazón ingrato y quejumbroso manifiesta el deplorable estado espiritual de todo aquel que dice ser tu hijo. Señor, hemos visto cómo la respuesta ante el pecado, ante la gravedad del pecado, es el juicio de parte de ti, Señor. Hemos visto también, Dios mío, que todo lo escrito en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Y hemos visto que tu plan perfecto, tu plan A, ha sido por siempre, desde antes de los tiempos, salvar a través de la fe. Que las obras no salvan, Señor. Que el buen carácter no salva, Dios mío. Que las buenas intenciones no salvan, que lo que salva es únicamente ejercer fe en el sacrificio de Cristo Jesús, Señor. Así que te doy gracias, Dios mío, porque hemos escuchado tu palabra y tu palabra nos ha dado fe para creer en lo que tú has dejado escrito, Señor. Así que bendice mi vida, Padre amado. Líbrame de tener un corazón quejumbroso. Líbrame de la queja, Señor, que tanto te desagrada. Líbrame de tener un corazón ingrato. Libra a tu iglesia, Señor, de no verte a ti en medio de la prueba. Que sepamos y recordemos constantemente que todo lo que nos pasa es para moldear el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida, Señor. Plasma esa verdad en cada uno de nosotros. Da igual lo que pasemos, Señor. Deseamos ver a Cristo Jesús en medio de la circunstancia, por muy difícil que parezca, sabiendo y reconociendo que tú has dejado escrito que nos acompañarás durante todos los días de nuestra vida. Cuando riamos también, cuando lloremos también, Señor. Allí estarás tú. Así que gracias por tu palabra, Señor. Gracias por salvarnos a través de la fe en Cristo Jesús. Y ayúdanos a vivir mediante esta verdad, a no gloriarnos en nosotros mismos, sino a confiar en lo que tú has dejado escrito, porque allí está el reposo de nuestra salvación eterna. Viviremos y moriremos simplemente y eternamente por ti y para ti, Señor. Por esto y por todo lo demás, recibe gloria y honra, poder y honor a ti, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.